un evento que se desarrolla en el marco de la Semana de la Evaluación Global, que pues, tiene lugar del 1 al 5 de junio a nivel internacional. En ese sentido, bueno, pues mi nombre es Guillermo Jiménez, voy a estar fungiendo como moderador del evento, soy el director de evaluación del Evalúa Ciudad de México. Les comento que este año pues organizamos 2 conferencias en esta semana de la evaluación global. La primera es la que hoy nos convoca, que se llama La política social de la Ciudad de México en el contexto de la pandemia COVID-19, y pues, también les formulamos a todos y a todas una atenta invitación para participar, para asistir a la conferencia que se desarrollará el próximo viernes, que se llama Grupos Sociales Vulnerables en términos socioeconómicos en América Latina y en la Ciudad de México, algunas alternativas de política pública. Les pasamos también, para los que no hayan podido registrar, si tengan interés, los datos también por el chat. Pues hoy contamos con la participación de la doctora Soledad Aragón Martínez, quien es secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, y con la participación de la doctora Araceli Damián González, que es la titular del Evalúa Ciudad de México. La doctora Soledad Aragón pues tiene estudios de doctorado en Sociología por el Colegio de México y fue acreedora de la beca de la Fundación Carolina para realizar una estancia doctoral en el Centro de Estudios Sociológicos sobre la vida cotidiana y el trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestra en estudios laborales y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeñó como oficial nacional de formalización del empleo de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, donde coordinó el proyecto sobre formalización laboral en México, puesto desde el cual promovió el trabajo decente. Sus principales temas de investigación son mercado de trabajo y grupos vulnerables, sindicalismo, formalización del empleo, género y trabajo. Ha dedicado su vida profesional a los estudios del trabajo, se ha consolidado como experta en temas laborales gracias a su experiencia como investigadora en centros de estudio, formadora de cuadros en organizaciones sindicales, asesora para organismos internacionales e instancias gubernamentales. Desde diciembre del 2018 es la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. La segunda ponente que tendremos es la doctora Araceli Damián González, que tiene también estudios de doctorado en Economía de la Urbanización por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es maestra en Desarrollo Urbano del Colegio de México y licenciada en Diseño de Asentamientos Urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora con licencia del Colegio de México y pertenece al nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores. Fue diputada federal por el Distrito 20 de Iztapalapa entre 2015 y 2018 y se desempeñó como presidenta de la Comisión de Seguridad Social, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, integrante de la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación y miembro de la Comisión Especial de Seguimiento de los Hechos Ocurridos en Ayotzinapa. Ha estudiado la política social y la pobreza desde diversas perspectivas, como el impacto de las políticas económicas en los niveles de vida de la población, la crítica a los métodos de medición de la pobreza, la evolución de la pobreza en México y en América Latina, y su relación con el género, el mercado laboral y el uso del tiempo. Desde el 5 de diciembre de 2018 es directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Evalúa. Bueno, pues la sesión que hoy pues digamos la semana en general que se desarrolla de la evaluación global, pues digamos se desenvuelve en un contexto muy particular, excepcional, que todos conocemos, y en ese sentido pues es nuestra voluntad abrir un espacio de reflexión que nos permita identificar pues las políticas sociales en el caso de la sesión de hoy y la política laboral de la Ciudad de México en este contexto tan complicado. Abrir espacios de diálogo, de intercambio como este, en un momento en el que pues, los problemas son más globales que nunca, pues abrir estos espacios de reflexión también globales, también internacionales, pues nos parece más apropiado que nunca.
En cuanto pues, a la dinámica del evento, les comento rápidamente, pues cada ponente, la doctora Soledad y la doctora Araceli, contarán aproximadamente con 20 minutos para presentar las principales ideas asociadas a los temas que se proponen. Durante la presentación, pues esperamos todas las preguntas, todas las inquietudes, los comentarios que tengan a bien formular, los pueden ir vertiendo en el chat de la plataforma Zoom, y pues al finalizar las intervenciones de las ponentes, estas preguntas y estos comentarios pues serán leídos. Digamos que pues esas serían las principales cuestiones. No olviden registrar su asistencia, por favor. Les agradezco nuevamente la participación, el interés, y pues sin más dilación, pues doy la palabra a la doctora Soledad Aragón, que será la primera expositora del día de hoy. Muchas gracias. Ahí está, ya se escucha. Muchas gracias, Guillermo, por esta presentación, y por supuesto muchísimas gracias a la doctora Araceli Damián por invitarme a exponer en qué consiste la política laboral de la Ciudad de México, y sobre todo cómo hemos ido adecuando y ajustando ciertas acciones que veníamos implementando en la Secretaría de Trabajo en el marco de esta emergencia sanitaria que, como bien mencionó Guillermo, nadie se lo esperaba, nadie, ninguna ciudad, ningún país en el mundo nos esperábamos esta emergencia, ni mucho menos las consecuencias que iba a tener, particularmente en el tema del empleo. Como todos hemos visto en datos estadísticos, el impacto en el empleo ha sido terrible, el impacto en los ingresos también, pero digamos, aún con estos fuertes efectos, la Ciudad de México se está posicionando como una ciudad con acciones sociales, con una política laboral integral, y que se ha ido ajustando en la medida en que hemos estado identificando la caída del empleo, la caída de los ingresos. Entonces, sin más, me voy a permitir hacer esta presentación, presentando en primer lugar, a ver, déjenme ver que no avance esto, los datos estadísticos, un poco para que tengamos el marco general del empleo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos actualmente 4.4 millones de población económicamente activa, una población ocupada de 4.2, y poco más de 200,000 personas están desocupadas. Aquí también es importante mencionar que la tasa de ocupación es más alta en los hombres, son 2.3 millones de hombres que están ocupados frente a 1.9 millones de mujeres. Y en lo que respecta a la tasa a la población desocupada, como lo muestra en esta lámina, son 133,000 hombres que están desocupados frente a 79,000 mujeres que están dentro de este universo de la población desocupada. Aquí también es importante contextualizar la posición que ocupa la Ciudad de México en el resto del país. La ciudad aporta más del 17% del PIB nacional, ocupando la posición número 1 de las entidades que aportan al PIB. También en la Ciudad de México, si vemos el porcentaje de ocupación que representamos a nivel nacional, pues nos encontramos que 6.9% de la población total y el 7.6% de la población ocupada representa la Ciudad de México frente al contexto nacional. Un dato muy importante también y muy revelador de la situación laboral en México es la tasa de informalidad, sobre todo si estamos hablando de lo que es una política social y una política laboral. El tema de la formalización del empleo es fundamental porque es a través de este derecho laboral que las personas pueden acceder a diversos beneficios, más allá de la salud, también beneficios que tienen que ver con una pensión, con un retiro, con temas en términos para las mujeres de tener acceso a guarderías y a diversos derechos laborales que brinda el tener seguridad social. En este sentido, la tasa de informalidad se vuelve un dato fundamental. A nivel nacional, la tasa de informalidad es de 57%. En la Ciudad de México, según datos del último trimestre de la ENOE, es de 47.2%. Es decir, casi 5 de cada 10 personas que laboran en la Ciudad de México tienen un empleo informal, es decir, no cuentan con seguridad social. Si vemos los datos de empleo para conocer en dónde se concentra más el empleo en la ciudad,
En la gráfica se puede observar que es sobre todo en el sector comercio y en el sector servicios. Servicios profesionales, servicios sociales y servicios diversos. Entonces, más adelante, cuando vemos la caída que ha habido en el empleo en la Ciudad de México derivada de la emergencia sanitaria, pues aquí lo que resalta es también por cuestiones obvias, porque las actividades no esenciales, las actividades que han tenido que cerrar, pues sobre todo son el sector comercio y los servicios y el sector de servicios. Si vemos aquí cómo ha ido evolucionando la formalidad o las personas que están aseguradas en el IMSS de 2018 a 2020, o sea, lo que llevamos de gobierno, podemos observar diversas variaciones. Sin embargo, en el 2019 se observó un incremento en el empleo formal. Fue la Ciudad de México incluso la entidad con mayor generación de empleo formal. Sin embargo, como todos los años, la tendencia siempre ha sido que en diciembre hay una caída del empleo, en enero también, y en febrero es que siempre se empieza a recuperar el empleo en la ciudad. Lo podemos observar en esta gráfica, como en febrero empezamos a recuperarnos. Sin embargo, pues con esta emergencia sanitaria empieza a haber una caída en marzo de 11.500 personas que perdieron su empleo, y bueno, la caída en abril, que ha sido sin duda, digamos, muy, muy fuerte, con más de 100.000 personas que perdieron su empleo formal. Entonces, estos son a grandes rasgos, digamos, los datos generales del empleo en la ciudad. Y sobre ese contexto del empleo es que se fue diseñando lo que le llamamos la política laboral en la Ciudad de México, que nosotros la llamamos una política laboral con un enfoque integral que pone en el centro a las personas trabajadoras y sus derechos, en un esquema que se fundamenta en 4 pilares: mejores condiciones laborales, cerrar brechas de género, aumentar la productividad, y un pilar fundamental es el diálogo social tripartito. En el fondo, la política laboral que lleva la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México responde sobre todo a estándares internacionales adoptados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y nos basamos particularmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que habla sobre el trabajo decente y todo lo que esto implica. Entonces, cuando hablamos conceptualmente de cómo está diseñada la política laboral en México, yo lo resumiría en estos 4 pilares, y en términos de estándares internacionales en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que habla sobre el trabajo decente. ¿A qué nos referimos con trabajo decente y por qué es fundamental para el diseño de la política laboral de la Ciudad de México? Pues porque cuando hablamos de trabajo decente es un concepto que surgió en la Organización Internacional del Trabajo y hace referencia básicamente a que todas las personas tienen derecho a tener un empleo digno, a tener un empleo con ingresos suficientes, a tener seguridad social, a incluso también tener derechos laborales colectivos. Entonces, por eso este es el gran concepto que rige nuestra política laboral en esta ciudad. ¿Qué implica reconocer y qué implica el trabajo decente para nuestra política laboral? Pues reconocer y avanzar hacia lo que denominamos una ciudadanía laboral. ¿Por qué recupero este concepto este concepto tradicional de ciudadanía laboral? Como lo mencionamos al inicio, y si ustedes conocen el lema de la ciudad, que es ciudad innovadora y de derechos, pues cuando hablamos de derechos tenemos que poner en el centro a las personas. Y un derecho fundamental es sin duda el derecho al trabajo, pero como ya lo mencioné, al trabajo digno. Para tener trabajo digno tendremos que hablar de una ciudadanía laboral en la que las personas están en el centro del trabajo, pero que tengan derecho a un mínimo de bienestar y seguridad económica, que tengan derecho a todos a todos los beneficios que implica la seguridad social, todos los beneficios que implica ser un ciudadano que tiene un empleo. Y también ahí nos referimos, y este es un gran reto y es un avance que tendría que estar implementando no solo la Ciudad de México, sino en general el país y varios países de la región, transitar hacia una ciudadanía laboral. ¿Qué significa esto? Que las personas, independientemente de la trayectoria laboral que tengan, accedan a seguridad social y accedan a derechos laborales. Entonces, esto es, digamos, el enfoque teórico detrás de nuestra política laboral. Asimismo, está evidentemente alineada al programa de gobierno 2019-2024, en particular en el eje 2, que es Ciudad Sustentable, y que pues habla de
cómo fortalecer la economía social y el emprendimiento, lo que son las cooperativas, cómo mejoramos la protección social y cómo apoyamos al desempleo, y básicamente proteger los derechos humanos y el empleo. Las acciones que realizamos dentro de la STIFE, ya para poner en práctica esta parte teórica de las políticas laborales, como ustedes saben, pues las políticas laborales responden a problemas, ¿no? A problemas sociales. ¿Qué problemas estamos atendiendo con esta política pública? Pues el tema del empleo, el tema de la calidad del empleo, por eso la importancia de primero presentarles cómo estamos en materia de empleo en la Ciudad de México. Y bueno, las acciones que realizamos, la STIFE, digamos, el objetivo que tiene es fomentar el empleo digno. Y para ello tenemos tanto programas sociales como acciones institucionales. Dentro de los programas sociales que se implementan en la STIFE, sobresalen tres, que es el programa de seguro de desempleo, que ahorita se los voy a explicar, el programa de fomento al trabajo digno, el programa de fomento, constitución y fortalecimiento de empresas sociales y solidarias, que son las cooperativas, y además hacemos diversas acciones. Son acciones integrales, acciones como la inspección, como vinculación laboral, capacitación y tema de justicia laboral. En el marco de la emergencia sanitaria, sin duda, estas acciones que les mencioné se han visto modificadas, se han visto alteradas, digamos, frente a esta situación extraordinaria que estamos viviendo, pues tuvimos que implementar acciones extraordinarias. Entonces, se modificó el seguro de desempleo, se crearon nuevas acciones sociales para poder tener una mayor cobertura frente a esta gran tasa de desempleo que se incrementó en el mes de marzo, iniciamos, y ahora en el mes de abril, que fue una caída en el empleo formal muy fuerte y también, digamos, en el empleo informal. Y entonces hicimos diversas modificaciones. Un poco entrando más a detalle en lo que es la política laboral de la Ciudad de México, y como recién les mencioné, pues implementamos acciones y programas sociales, pero insistiendo en que en el centro está el individuo, en el centro está la persona trabajadora, y por eso estamos apoyando lo que sería todo su ciclo laboral. Desde que están buscando un empleo, o sea, ayudamos a la vinculación, ayudamos a la capacitación para que puedan acceder a un empleo, pero evidentemente a un empleo de calidad. Durante, ya cuando ya se incorporaron al mercado de trabajo, también los apoyamos con capacitación, tenemos programas y acciones de capacitación. Tenemos un diálogo constante con las empresas, con las cámaras empresariales, para fomentar el trabajo decente, el trabajo digno, y finalmente dentro de su trayectoria laboral, cuando alguna persona de manera involuntaria pierde su empleo, pues también ahí entra la STIFE apoyando con el programa del seguro de desempleo. Entonces, como se muestra en este esquema, pues atendemos todo, digamos, parte del ciclo laboral de las personas, cuando están buscando empleo, cuando ya están trabajando y cuando pierden su empleo de manera involuntaria. ¿En qué consiste el programa de seguro de desempleo que implementa la Ciudad de México? En primer lugar, es importante mencionar que la Ciudad de México es la única entidad en el país que tiene este programa social. Ningún estado, ninguna otra entidad tiene este programa social, y a nosotros nos parece fundamental, porque dentro de nuestra política laboral actuamos de dos maneras. Por un lado, con políticas pasivas de empleo, que sería lo que es el seguro de desempleo, y por otro lado, con políticas activas de empleo. Entonces, por eso siempre decimos que es una política laboral integral. Y el programa de seguro de desempleo es fundamental, tiene ya varios años funcionando en la Ciudad de México. Sin embargo, con este gobierno se hicieron unos cambios fundamentales, más allá, digamos, de un tema fundamental, que es el tema de la corrupción. Se digitalizó el programa para hacerlo más transparente, para evitar y también para facilitar el acceso a diversas personas, evitar aglomeraciones en las instituciones de gobierno. Entonces lo digitalizamos, se modernizó este programa social. Consiste en un apoyo mensual de 2,641 pesos. Originalmente es un apoyo que se brinda por 6 meses. Sin embargo, como lo mencioné hace un momento, dada la emergencia sanitaria, y aquí ya voy a estar combinando cómo originalmente funciona la STIFE, pero cómo se ha ido adecuando en el marco de esta emergencia sanitaria y cómo hemos ido readecuando esta política laboral y estas acciones institucionales. Entonces, son 6 meses que originalmente se dan. Sin embargo, para
para poder tener una mayor cobertura. Bueno, también antes de eso, el presupuesto asignado para este programa social es de 500 millones de pesos para cubrir todo el año, digamos, es un presupuesto anual, y la meta de personas que se van a ver beneficiadas con este programa social es de 48,800 personas. Eso es lo que tendríamos que haber cubierto en el año. Sin embargo, dada esta emergencia sanitaria, ¿qué fue el cambio que hicimos? Modificamos reglas de operación para que en lugar de 6 meses se les otorgue 2 meses de seguro de desempleo. Con estos 2 meses, ¿qué es lo que estamos atacando? Pues incrementar la cobertura y que sean más personas las que tengan el beneficio de obtener el seguro de desempleo. El avance fue muy rápido. Hace como, digamos, en mayo, casi a la tercera semana de mayo, ya se cerró este programa. Ya logramos la meta de los 48,800 personas que se beneficien de este programa social. Las últimas con apoyo solo de 2 meses para que tuviéramos mayor cobertura. Segundo programa social que tenemos en la Ciudad de México, en la Secretaría de Trabajo, que aquí sí responde a políticas activas de empleo, es el tema de capacitación. Es el programa que se llama Fomento al Trabajo Digno. Es digamos, una política activa de empleo, y aquí se divide en 3 subprogramas. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Trabajo? Fomentamos la capacitación, brindamos becas para que las personas se capaciten y mejoren sus competencias y sus habilidades si están buscando empleo o si ya tienen un empleo. Está el otro subprograma muy importante, que es de ocupación temporal. Aquí lo que nosotros hacemos es que le pagamos a las personas para que dependencias de gobierno, organismos autónomos, incluso algunas organizaciones sociales, puedan contratar personas con un empleo temporal que puede ser de 1 y hasta 3 meses, y la Secretaría de Trabajo, con el presupuesto que tiene asignado para este programa social, les da el ingreso, les da un salario o un apoyo, ¿no? Pues es un apoyo porque es un programa social. Y también aquí, en el marco de la emergencia sanitaria, ¿qué fue lo que hicimos? Este es su programa. Lo que hicimos ahora, dado que no se puede contratar a muchas personas para evitar precisamente la aglomeración, lo que se hizo es que se adecuaron también la convocatoria para que las instituciones que requirieran empleo temporal fuera sobre todo para atender la emergencia sanitaria. En ese sentido, por ejemplo, secretarías como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social nos solicitó apoyo de 300 personas que pudieran estar apoyando temas de la propia Secretaría. La Secretaría de Salud nos solicitó 500 apoyos, 500 personas que se incorporaran también para un tema de vacunación de sarampión. Y también tema de panteones, que ahorita se está requiriendo, pues ahí también se contrataron a 100 personas. Entonces, me parece que su programa es fundamental también para incorporar a las personas al mercado de trabajo, aunque sea de manera temporal, pero ahí van adquiriendo experiencia. Y finalmente está también el subprograma de fomento al autoempleo, y aquí lo que otorgamos pues es apoyo en especie a personas que quieran abrir que tengan nuevas iniciativas, ¿no? Nuevas iniciativas de ocupación, sobre todo por cuenta propia. Entonces, en eso consiste el segundo programa de fomento al trabajo digno. Y aquí un poco lo que les decía, ¿no? De este programa de ocupación temporal, que lo adecuamos, y actualmente tenemos a 920 personas laborando a través de este programa social. La meta del año es cubrir a más de 3,000 personas que puedan acceder a un empleo de manera temporal cubierto por este programa social que se crea en la STIFE. Y finalmente el tercer programa, que es el de cooperativas o de empresas sociales y solidarias, pues aquí también el objetivo es fomentar el empleo, porque se da apoyo económico, aquí sí apoyo directo económico y a fondo perdido a aquellas personas que quieran iniciar una nueva empresa social y solidaria, y también se da apoyo económico. Con eso estaríamos generando empleo dentro del sector formal, porque la empresa social debe nacer formal, y de eso nos encargamos en la Secretaría de Trabajo con un acuerdo que tenemos con notarios y con la Secretaría de Hacienda. Y también se le brinda apoyo a las cooperativas que ya existan, ¿no? Pero que requieran apoyo económico para fortalecerse, pues también se les brinda un apoyo de 150,000 personas. La meta para apoyar la generación y conservación de empleos de 1,790 personas mediante apoyo a 358 empresas sociales y solidarias. Es la meta que tenemos en este año. Tenemos más de como 49 millones de pesos para implementar este programa. Ahora bien, como lo mencioné al inicio, estos programas sociales
se vieron modificados, particularmente el que ya les expliqué del seguro de desempleo, pero que conforme fuimos viendo el impacto que ha tenido en el empleo esta emergencia sanitaria, pues la jefa de gobierno implementó e instruyó que se hicieran más acciones sociales para lograr cubrir una parte importante de las personas que perdieron su empleo y que han visto afectados sus ingresos, y por ello se crearon dos acciones sociales que complementan al programa de seguro de desempleo. Por un lado, una acción social en la que se les brinda 1,500 pesos mensual por 2 meses a personas que hayan perdido su empleo formal, y también estamos cubriendo, y eso también es algo muy innovador en el gobierno de la Ciudad de México, también estamos cubriendo al empleo informal. Se creó otra acción social para cubrir con la misma cantidad de 1,500 pesos mensual por 2 meses a trabajadores no asalariados y a personas trabajadoras con empleo informal, como son, por ejemplo, meseros que trabajan en eventos, músicos, además de los trabajadores no asalariados, también se encuentran dentro de este sector de trabajadores formales, pues trabajadores de la construcción, trabajadores con un empleo eventual. Y en general, ya en el marco global con estas acciones sociales e incluyendo el programa social seguro de desempleo, el total de personas que el gobierno de la ciudad va a beneficiar con estas acciones sociales es de 92,398 personas que perdieron su empleo. El total del presupuesto que el gobierno de la ciudad está aportando para estas acciones sociales y que aportó también para el programa social seguro de desempleo es de 630 millones de pesos. Entonces, con esto nos estamos posicionando como una entidad que está cubriendo tanto al empleo formal como al empleo informal, dándoles un apoyo para el desempleo. De manera adicional, también para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, la Secretaría de Trabajo tiene la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, que tiene como misión fundamental el tema de la inspección laboral. ¿Por qué lo menciono? Porque en esta emergencia sanitaria se acentuaron y se incrementaron de manera considerable las denuncias por parte de los trabajadores, ya sea de que fueron despedidos, que les redujeron el sueldo, que los enviaron a casa sin sueldo. Incluso hemos tenido inspecciones muy fuertes en las que hemos identificado centros de trabajo que, sin ser esenciales su actividad, abrieron y tenían escondidos a trabajadores para que pudieran estar elaborando. Entonces, al día de hoy, tenemos más de 90, en lo que va a la emergencia sanitaria, en lo que va al periodo de la emergencia sanitaria, más de 90 inspecciones realizadas, particularmente de manera extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que responden a denuncias de los propios trabajadores. No es un número menor, la verdad que es un número bastante considerable. Y además de eso, también la Secretaría de Trabajo realizó inspecciones a aquellas empresas que detectamos a través de datos que nos proporcionó el IMSS, empresas que dieron de baja a sus trabajadores. Había empresas, por ejemplo, que de un día para otro tenían bajas de más de 2,000 trabajadores registrados en el IMSS, y pues a esas empresas también las inspeccionamos para saber a qué responden estas bajas. Si fueron despidos injustificados, entonces también estamos inspeccionando a una serie de empresas, particularmente ya que hemos hecho las inspecciones, pues hemos identificado que son empresas de outsourcing. Tenemos también una gran colaboración con el INVEA y, por supuesto, con el Gobierno de México, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y hacemos protocolos de inspección para vigilar no solo condiciones de trabajo, sino también que dentro de los centros de trabajo se cumplan con las medidas de salud y seguridad e higiene en el trabajo. Y finalmente, ya para cerrar la presentación, pues también algo muy importante y una instancia muy importante que está dentro de la Secretaría de Trabajo es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y aquí también cobró gran relevancia porque debido a estos despidos injustificados y al incumplimiento de derechos laborales, una gran cantidad de personas han acudido a la Secretaría de Trabajo, no de manera presencial. Implementamos correo electrónico, implementamos incluso ya una plataforma y llamadas a celular o mensajes de WhatsApp para que se atendiera y se brindara asesoría a aquellas personas que busquen pues esta asesoría para saber qué pueden hacer si fueron violentados sus derechos laborales. Al 28 de mayo, o sea, lo que va de la emergencia sanitaria, que es de marzo a mayo, lo que llevamos, hemos realizado más de 14,056 asesorías, y la gran mayoría se deben sobre todo a despidos injustificados. Entonces, pues de manera general, esto es lo que las acciones, los programas sociales y
lo que se realiza dentro de la Secretaría de Trabajo y que responde a esta política laboral de poner, insisto, en el centro a las personas y cubrir con sus derechos laborales. Aquí cita, nada más para finalizar, también quisiera mencionar que la Ciudad de México, el año pasado, en el 2019, la jefa de gobierno firmó un acuerdo para el trabajo decente, un programa de trabajo decente que se firmó con la Organización Internacional del Trabajo, las principales centrales sindicales y las principales cámaras empresariales. Y este programa de trabajo decente nos ha permitido, dentro de la Secretaría del Trabajo, dentro del gobierno, con estos actores fundamentales como son la representación de los trabajadores y la representación de los empleadores, pues tener un diálogo muy cercano con ellos, promover el trabajo decente y trabajar de la mano en este ánimo de diálogo social. La Ciudad de México es también aquí la única ciudad en el mundo que ha firmado este programa de trabajo decente. Por lo general, estos programas se firman a nivel país, a nivel nacional. Sin embargo, la Ciudad de México ha sido la única hasta ahora con OIT que ha firmado este programa y que nos ha sido de gran utilidad para fomentar el diálogo social y para fomentar lo que es el pilar fundamental de esta institución, que es garantizar y fomentar el trabajo digno o decente. Con esto yo terminaría mi presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta presentación tan completa sobre la política laboral en la Ciudad de México. Les recuerdo que pues, pueden ir registrando preguntas en el chat, que posteriormente serán leídas al finalizar las exposiciones. Y bueno, pues sin más, doy la palabra a la doctora Araceli Damián para su exposición. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Soledad. Muy interesante tu ponencia y creo que pues parte importante de la labor de la evaluación creo que es primero conocer lo que se está haciendo y creo que eso pues es muy importante. Pues bueno, nosotros en el contexto de, digamos, también de los trabajos que hemos venido realizando en la Ciudad de México en el Consejo de Evaluación, pues iniciamos también con un programa de análisis y de reflexión sobre los principales cambios que han ocurrido en la ciudad en materia de evaluación. Y tenemos aquí, digamos, la ponencia va a tener varios componentes. Vamos a hablar del tema de lo que ha ocurrido con la cuestión legal, institucional, presupuestos, lo que significa el nuevo modelo de política social en esta ciudad, cómo se ha respondido ante la pandemia. Y tiene también digamos, un interés por comparar lo que se ha hecho entre el gobierno central y cómo han entrado las alcaldías a todo este proceso. Entonces, bueno, en primer lugar, recordemos que estuvo la Constitución de la Ciudad de México, crea un nuevo sistema de planeación, evaluación y una serie de sistemas. En este está el sistema de bienestar, que es donde más nos hemos centrado y donde nos hemos centrado más en el Consejo de Evaluación. Y esto ha, digamos, pues provocado que algunas leyes ya se hayan derogado, otras están actualmente en proceso de elaboración, como la Ley de Inclusión y Bienestar, la Ley de Evaluación, porque, bueno, el Consejo de Evaluación constitucionalmente ya es un órgano autónomo, aunque todavía seguimos bajo la norma de la Ley de Desarrollo Social, pues en la Ley de Inclusión y Bienestar ahora pues ya desaparece, el Consejo de Evaluación tendrá que desaparecer y tener su propia ley, el Consejo de Evaluación. Y está, digamos, ya algunas cuestiones que son muy importantes que influyen en la planeación y la evaluación, que tiene que ver precisamente con esta ley del sistema de planeación, participación ciudadana, también está lo de pueblos originarios, pero todavía tenemos algunas leyes que nos siguen normando que vienen del periodo anterior. Y la cuestión de la autonomía creo que es fundamental para la labor que tenemos. Ahora, tenemos un sistema, como yo les decía, y mecanismos de regulación
de lo que va a ser ahora el sistema de planeación. Por ejemplo, actualmente nosotros emitimos los lineamientos de los programas sociales y dentro del sistema de planeación ya será el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva el que tendrá a su cargo la emisión de tales lineamientos. También es muy importante este sistema de planeación y el Instituto de Planeación porque, digamos, la planeación, y no sé si va a funcionar, digamos, llevamos haciendo planeación en este país desde los años 60, 70, ya se estableció la ley de planeación y se han hecho los planes nacionales de desarrollo y una serie de planeaciones, pero todo tenía que ver con el gobierno en turno. En cambio, como está concebido en la Constitución, es esta planeación prospectiva a 20 años, donde hay un instituto de planeación en el que de alguna manera responde a quien está en la jefatura de gobierno, pero al mismo tiempo tiene esa posibilidad de continuar esos 20 años y queda como una especie de ley esa cuestión prospectiva y entonces todo se va a tener que ir como ajustando, eso es en teoría, a esa planeación prospectiva. Está la cuestión del sistema de evaluación, que ya va a ser un consejo autónomo, pero que además de evaluar la política de desarrollo social como ocurre actualmente, vamos a ampliar el espectro de lo que tenemos que hacer en el marco de lo económico, el desarrollo urbano y rural, la cuestión del medio ambiente y la seguridad ciudadana. Entonces son aspectos que si bien el Consejo de Evaluación, como es el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, no de la política social, había podido entrar, por ejemplo, había podido entrar a temas de agua, de medio ambiente, de movilidad. Ahora ya es una obligación, ya va a ser algo que tiene que hacer por ley y vamos a continuar con esta atribución de medir la pobreza y la desigualdad. Habrá un órgano similar a COPLADE que será el encargado de aprobar los programas sociales, pero estará inserto en este sistema de bienestar y bueno, continuará la Secretaría de Contraloría y de Finanzas con sus atribuciones en materia de Contraloría, bueno, pues es este control interno, etcétera, etcétera, y pues Finanzas quien restringe todo lo que se puede hacer. Actualmente, bueno, cuando entró el gobierno de la ciudad eran 16, actualmente son 15 instituciones las responsables de operar los programas. La Secretaría de Salud dejó de tener programas ya sociales en 2020, en 2019 todavía tenía programas. Esto nos habla de la complejidad y la amplitud de los programas sociales, de todo lo que se cubre. Se crearon dos secretarías, como sabemos muy bien, la Secretaría de Mujeres y la de Pueblos y Barrios Originarios. Y finalmente, en materia de... Hay una cuestión un poco confusa de cómo definir el gasto social, pero más o menos estamos en 39,000 millones de pesos para estas secretarías y estos programas. Ahora, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, la que vincula lo que es el sistema de bienestar es el artículo 17, en donde habla de que este sistema tiene, digamos, atribuciones en materia de educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura, deporte, en toda la ciudad, y deja fuera de lo que es el sistema de bienestar la parte de vivienda, alimentación, trabajo y transporte. Entonces, digamos, en realidad el bienestar es mucho más amplio de lo que norma este artículo 17 constitucional, que entonces tendrá que haber o se establece, se hace una modificación o entramos a una cuestión de cómo articular estos otros elementos del bienestar que no quedaron si la ley y la ley de bienestar entra a tratar de hablar de algo de esto. Esta gráfica nos habla de cómo está el presupuesto el asignado por secretarías y ahí está Fidegar también, INVI, etcétera, etcétera. Y entonces podemos ver
la parte de salud es la parte que más jala el presupuesto del gobierno de la ciudad, y le sigue Fidegar, que Fidegar, como saben, es el encargado de otorgar estos recursos en materia de becas. Ahí está Mi Beca para Empezar, y una serie de apoyos, uniformes y útiles se dan a través de Fidegar, sigue Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. Y los últimos que están, digamos, con menor presupuesto, pues son las dos secretarías, por ejemplo, de reciente creación, y otra serie de instituciones. Lo que marca la diferencia entre el gobierno anterior y el actual es el tema del aumento en el gasto de desarrollo social. Es muy claro, como ustedes pueden ver aquí, en 2018, pues la cantidad de miles de millones de pesos que había en lo que se llama el gasto programado según distintas clasificaciones, la clasificación funcional en este caso, y en cuanto entra el gobierno de la ciudad aumenta el gasto social, y esto, digamos, como reflejo de un interés por parte de la jefa de gobierno de mejorar las condiciones y del apoyo directo a los hogares. Y aquí está, digamos, los principales programas que están en la Ciudad de México. Lo que tenemos es la parte de educación con más fuerza en términos de gasto, programas, y después viene el tema de medio ambiente con el programa de conservación del patrimonio natural y desarrollo rural. La verdad es que es un presupuesto bastante amplio. También se está generando cuestiones que tienen que ver con deporte, vivienda, mujeres, etcétera. Ahora está también no solamente el tema de los programas sociales, sino que se tiene la estrategia de manera territorializada, que es algo que se hizo desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de ubicar estas zonas de muy bajo desarrollo social, y aquí se está haciendo a través también del índice de desarrollo social, se identificaron estas zonas. Y ahí hay un trabajo muy intenso por parte de los servidores de la nación, por parte inclusive las propias secretarías envían a gente a esas 33 colonias y hacen un trabajo muy importante. Pero no nada más se tomaron en cuenta la cuestión del bajo desarrollo social, sino también el tema de la presencia de los jóvenes, desempleo y el índice delictivo en algunas colonias, ¿no? Todavía se tienen pendientes la publicación de varios instrumentos que irán guiando digamos, las metas, la planeación en lo que resta del sexenio, que son los programas sectoriales de bienestar, salud, educación, vivienda y medio ambiente. También falta el Programa General de Desarrollo, pero aquí tenemos el problema de que todavía no está el Instituto de Planeación. Y nosotros hicimos una evaluación precisamente el programa de Niñas y Niños Talento, porque, digamos, cuando el gobierno de la ciudad entra y la jefa de gobierno expresa una preocupación sobre este programa en el sentido de que pues está dando un apoyo se estaba dando un apoyo a los niños de mejores calificaciones. Entonces, ella nos pidió pues que si podíamos entrar a la evaluación y digamos, en realidad ella se adelanta un poco a que nosotros finalicemos esta evaluación, pero es muy, digamos, en la línea de los resultados que nosotros obtuvimos, en términos de que estas transferencias monetarias, cuando tienen que ver con la cuestión educativa, cuando se está dando a quienes ya tienen muy buenos promedios, pues finalmente lo que ocurre es que se está apoyando a quienes más tienen y se deja fuera
a quienes más lo necesitan. Entonces, este programa basado en calificaciones tenía solamente una cobertura del 10% de los estudiantes de las escuelas públicas de nivel básico. Y además, a los chicos que tenían buenas calificaciones se les ofrecían unos servicios educativos extracurriculares que podían ser en cuestiones artísticas, científicas y deportivas. Pero el problema es que nunca había como una coincidencia entre la oferta que está disponible en el DIF en materia de los cursos y la demanda de los niños. Entonces, los niños, por ejemplo, pues querían ciertas cuestiones y pues el DIF no tenía el número de lugares ni tampoco cercanos a los hogares de los niños, pero entonces tenían que tomar la actividad extracurricular para poder seguir recibiendo el apoyo. Entonces, era un apoyo para premiar a los de mejores calificaciones, pero además condicionado a que fueran a una clase que muchas veces era una clase que ni siquiera estaban ellos interesados en ir. Y finalmente, pues sale esta política de corte universal, que es Mi Beca para Empezar, que está muy en la línea de las observaciones que nosotros hicimos desde un principio en materia de pobreza, que finalmente los niños sufren mayor pobreza que los adultos. Generalmente hay una etapa en el ciclo de los hogares en los que cuando tienen hijos pequeños hay menos posibilidades de la participación de los dos padres en el mercado laboral, generalmente la madre es la que se queda o toman, digamos, trabajos de medio tiempo, el ingreso por persona es mucho más bajo, entonces los niños viven en general en promedio un número mayor en pobreza que los adultos, ¿no? Un porcentaje mayor. Entonces, pues se tomó la decisión de modificar este esquema focalizado a uno de corte universal, con lo que se rompe con toda la política social que ya se venía implementando desde la época de Marcelo Ebrard con Prepa Sí, en el sentido de haber dado estos apoyos a los estudiantes, pero además diferenciado en términos de que les daban también más dinero a los chicos que tenían mejores calificaciones y les daban menos dinero a los que estaban con promedios nada más aprobatorios, ¿no? Y además condicionado a tener que hacer un trabajo social si no participaban. Ahora ya también es universal, entonces se recupera este espíritu universal de la política social que se impuso también en la época de Andrés Manuel con el programa de adultos mayores, que fue muy criticado y que finalmente, pues este programa de adultos mayores abre la puerta para que en México se manifieste o se discuta las posibilidades de tener programas universales y no nada más focalizados como fue durante la época desde la, digamos, neoliberal, como le hemos llamado, como se llama, ¿verdad? La cuestión de la época neoliberal, focalizada a esta cuestión más urbana, universal, amplia. Y sale con este eslogan de todos los niños tienen talento, que eso me parece que es maravilloso y que así es, todos los niños, no es condicionado, ha sido magnífico porque es un programa que nos está permitiendo llegar al 50% de la población más pobre en esta época de la pandemia. De otra manera, el gobierno de la ciudad hubiera enfrentado una dificultad enorme para distribuir los recursos que ahorita distribuyó, adelantando el programa de útiles y uniformes escolares y aumentando también en una parte considerable el apoyo de Mi Beca para Empezar, y fue rapidísimo, sabemos que llegamos a esos niños y a esas familias que más lo necesitan. Y además se quedó la acción social de Aprende y Crea Diferente del DIF, que ofrece esos servicios educativos extraescolares que ya los niños van, si realmente lo desean,
y además pues ya no se condiciona, ¿no? Que esa es la parte que todavía nos falta evaluar con mayor detalle, qué está pasando con Aprende y Crea Diferente. Bueno, es una, digamos, una comparación entre el gasto del gobierno de la ciudad con el gasto en las alcaldías. En realidad ya no puse más chiquito el gasto de las alcaldías, pero si se dan cuenta, pues es mucho menor el ingreso que tienen, el gasto que pueden realizar las alcaldías en materia de política social. Y el gobierno de la ciudad está gastando casi 6.500 millones, 6.400 millones de pesos en educación, que tiene que ver con mi beca para empezar y una serie con mejor escuela, con una serie de cuestiones que se están haciendo, útiles y uniformes escolares. Después, como les decía, viene medio ambiente con más de 1,000 millones, alimentación con un programa que se amplió también y se mejoró. Está la parte de empleo que ya nos habló Soledad. Aquí nosotros tenemos registrados 730 millones, habría que ver ahí las diferencias, pero aquí, por ejemplo, asistencia social es lo que más gastan, que son programas focalizados que tienen el riesgo de la discrecionalidad y de la posibilidad de hacer un mal uso en términos políticos, que finalmente siempre existe ese riesgo, no importa el partido político. Y aquí podemos ver, pues, cuál es la contribución de las alcaldías por estos derechos sociales o estos programas sociales de acuerdo a temas, pues cómo es muy menor y el esfuerzo que hace el gobierno de la ciudad, ¿no? Aquí tenemos también el tema de hacia dónde se están direccionando los apoyos de acuerdo a las alcaldías y al gobierno de la ciudad. Entonces, por ejemplo, las alcaldías tienen más programas que tienen que ver con adultos mayores y la población en general, y el gobierno de la ciudad está más centrado en población de 0 a 14 años, mayores de 18 y jóvenes. Y acá tiene que ver los criterios de selección. Como podemos observar, la mayor parte del gasto del gobierno de la ciudad se distribuye a través de beneficios directos universales, en donde o bien, digamos, hay una autofocalización, la focalización territorial. Bueno, aquí digo autofocalización porque finalmente pues son los niños que van a escuelas públicas, entonces no es todos los niños que van de preescolar a secundaria, sino nada más los que van a escuelas públicas. Y aquí hay una focalización territorial en donde están las 333, las zonas más vulnerables, más pobres de la ciudad, y otro para grupos vulnerables con menor proporción. Y en cambio las alcaldías pues están con grupos vulnerables. Casi siempre es muy poquito el dinero que tienen, que disponen, y entonces sus criterios para otorgar generalmente son de focalización a grupos vulnerables. Y en términos de usuarios y facilitadores, beneficiarios, se ha hecho una tipología muy compleja en términos de cómo se gasta el recurso en programas sociales. La mayor parte es en los beneficiarios, ahí es donde hay un gasto importante, pero también hay otro en el que hay usuarios, personas que hacen uso de las instalaciones o de los cursos de los talleres. Entonces tenemos unas coberturas, por ejemplo, de aquí son 2 millones de personas más o menos, mientras que acá son casi 3,5 millones de usuarios, pero en términos de facilitadores, pues son los que dan esos servicios, ¿no? Y bueno, aquí está también el tema de cómo se distribuyen, porque llegamos a
a 2 millones, pues es porque se repite un poco aquí el tema de Mi Beca para Empezar, más todos estos otros programas sociales. Aquí está el tema de cómo gastan las alcaldías, el gasto per cápita. La que tiene el gasto más elevado es Milpalta en sus programas sociales, lo vemos aquí, y el que tiene el gasto más bajo es Tláhuac, y existe más o menos una relación, o sea, aquí está Milpalta y luego le sigue Iztapalapa, de acuerdo a cómo gastan estos recursos. Y, ay, perdón, aquí está el teléfono escuchando. Y bueno, para poder asignar recursos a lo del COVID, lo que ocurrió fue reducción en programas sociales, una reducción de gasto y una reasignación, como ya nos había comentado Soledad en lo que pasó en el empleo, también una reasignación hacia las nuevas acciones sociales. Los que más lo hicieron en las alcaldías fue Venustiano Carranza, Lagam y Cuauhtémoc. Este es digamos, como un resumen de todas las acciones que ha hecho el gobierno de la ciudad frente al COVID, que ha destinado recursos a través de cuestiones que tienen que ver con créditos, con el apoyo a la movilidad, a los transportistas, se les ha dado este bono, hay microcréditos, empleo ya nos habló Soledad, grupos de atención prioritaria, se les ha dado dinero a quienes, artesanos indígenas, a personas en situación de calle, ha seguido la cuestión de los comedores sociales, ahí más o menos están sirviendo de 60 a 60,000 comidas diarias. Todo el tema de salud, se están entregando estos kits médicos con paquete alimentario y tarjeta para evitar que la gente que se contagió del COVID salga de sus casas, están llevando directamente a sus casas y se han incrementado camas, respiradores. Hay una atención, sabemos, lo de violencia de género está muy fuerte y se están garantizando pues servicios básicos como el agua y la cuestión de la protección al ingreso familiar a través de Mi Beca para Empezar. Y aquí está entonces, digamos, es protección al ingreso familiar, es el que tiene más apoyo, le sigue después economía y comercio. Y bueno, aquí viene ya después por alcaldías. Las alcaldías en realidad sobre todo a través del programa Mercomuna, que han estado apoyando a las familias. Como ustedes saben, se está calculando alrededor de 740,000 personas, hogares que están recibiendo estos apoyos, pero lo interesante que tiene el Mercomuna es que genera movimiento porque se les pide o se invita a la gente a gastar su dinero en el tema, en locales cercanos a su vivienda, ¿no? Y entonces aquí tenemos que las alcaldías, pues es sobre todo el tema de alimentación, a donde están realmente destinando el recurso. Y aquí también otra vez por per cápita, Milpalta es el que lo tiene más elevado en estas acciones de COVID, seguido por Venustiano Carranza y bueno, aquí ya son datos. Pero yo creo que lo dejaría aquí para dar paso a las preguntas. Muchas gracias, doctora. Pues ya tenemos varias preguntas que se han ido registrando. Pues si les parece, leería primero las preguntas que van dirigidas a la doctora Soledad, para dar un turno de intervención que se pueden abordar. Hay algunas que son comunes. Y pues en segundo lugar, pues pasaría a la lectura de las preguntas que van dirigidas a la doctora Araceli. Si hubiera alguna otra más, pues se pueden todavía formular, ¿no? Entonces, bueno, entre las preguntas dirigidas a la doctora Soledad, pues hay una que se repite en dos ocasiones, que tiene que ver con pues la preocupación con lo que vaya a ocurrir después de los 2 meses, para las personas que
son beneficiarias del seguro de desempleo. Entiendo que particularmente pues en el contexto de que pueda alargarse, ¿no?, esta situación de excepcionalidad. Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría después de los 2 meses con aquellas personas y si se está planeando algo en ese sentido, ¿no? Hay otra pregunta que formula, esta era una pregunta que formulaban Mauricio y Sofía, hay otra pregunta que formula Mauricio en el sentido de que en caso de despidos justificados, despidos injustificados, perdón, ¿qué medidas se implementan en apoyo a las personas trabajadoras que quedan en estado de indefensión, en el caso de estos despidos injustificados? Y por último, pues hay una pregunta que formula Liliana que tiene que ver con, pues hace una reflexión sobre la noción de trabajo digno que se conceptualiza en relación con relación a la relación, valga la redundancia, trabajo y como un fortalecimiento, no hay una mayor responsabilidad del Estado respecto al trabajo digno, que no se delegue en pues, el sector privado, las cooperativas. Entiendo que por ahí va la reflexión de Liliana. Y bueno, estas serían las preguntas para la doctora Soledad por el momento. Si quiere, doctora, comenzar a tratar de responder. Y pues enseguida formulo las preguntas que van dirigidas a la doctora Araceli Damián. Muchas gracias, Guillermo. Sobre qué pasará después de estos 2 meses que estamos brindando de apoyo, reiterar que esta decisión de darlo el apoyo durante 2 meses pues responde a esta emergencia que se incrementó de manera considerable el número de trabajadores que perdieron su empleo y pues evidentemente le estamos apostando a que con esta reactivación económica y con el plan gradual de reactivación que se está diseñando desde el gobierno de la ciudad, pues habrá nuevamente empleo, particularmente en sectores estratégicos y en esos sectores en los que hubo una gran pérdida de empleo, como es el sector de la construcción. Va a haber una inversión muy fuerte en términos del gobierno de la ciudad para construcción pública, pero también ya se abrió, como ustedes saben, como una actividad esencial la construcción, por tanto ya está abierta, digamos, también la construcción privada. Entonces, pues le estamos apostando a esto, a que se reactive nuevamente la economía, se reactive nuevamente el empleo, particularmente en esos sectores en donde hubo mayor pérdida, que es el sector de la construcción en específico y el sector de servicios. Asimismo, pues también fortaleceremos sin duda actividad que les mencioné en la presentación de vinculación laboral. Nosotros dentro de la Secretaría de Trabajo, el programa de seguro de desempleo no solo consiste en otorgarles el apoyo monetario para que las personas puedan, digamos, sobrevivir en este tiempo en el que están buscando reincorporarse nuevamente al mercado de trabajo, sino también hacemos una gran labor de vinculación laboral. Tenemos una importante bolsa de trabajo dentro de la Secretaría de Trabajo, tenemos un importante número de empresas que nos informan cuáles son sus vacantes, entonces sin duda fortaleceremos esta acción de la vinculación laboral. Tan solo el año pasado tuvimos por parte de la Secretaría de Trabajo, logramos vincular evidentemente a un empleo formal a más de 24,000 personas. Sin duda en este año con esta gran caída de empleo incrementaremos esta tasa siempre y cuando, digamos, haya esta reactivación económica en la que estamos trabajando. Y además, insistir en este diálogo y en este acercamiento que tenemos con las empresas. Fortaleceremos también el acercamiento con empresas para identificar cuáles son los perfiles ocupacionales que van a requerir una vez que se aperture. Brindaremos también capacitación, becas de capacitación para que se incremente esta incorporación nuevamente al mercado de trabajo y por supuesto estaremos también fomentando el autoempleo y el tema de las cooperativas que ya les mencioné, pero sobre todo estamos apostando a esta reapertura, a este plan gradual y a esta incorporación nuevamente al mercado de trabajo de estas personas que perdieron su empleo y fortaleceremos en gran medida la vinculación laboral. Entonces, no solo es el apoyo económico, sino también la Secretaría le apuesta a la vinculación laboral. Ay, me salí. No, ahí estoy, ¿verdad? Es que se me terminó la pantalla, perdón. Y después, sobre despido injustificado, ¿qué medidas? La pregunta que hacía, creo que Mauricio, no sé quién lo preguntó.
¿Qué medidas se implementan para las personas despedidas? Bueno, pues además de otorgarles este apoyo para el desempleo, también decirles que pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Si es un despido injustificado, tienen derecho cualquier trabajador y trabajadora a presentar una denuncia laboral frente a la Procuraduría, y la Procuraduría les da asesoramiento gratuito, les brinda un abogado para que los acompañe en todo el proceso de su demanda, y el empleador tendrá que pagar sin duda una indemnización por haber despedido de manera injustificada. Entonces hacemos dos labores. Por un lado les otorgamos el apoyo al desempleo y por otro lado les brindamos asesoría gratuita en materia laboral para que puedan establecer una denuncia, una demanda laboral por despido injustificado. Y sobre el concepto de trabajo digno y el papel del Estado y por qué está, digamos, anclado a una relación laboral tradicional, ¿no? Que es empleador-trabajador, pues tiene que ver esto más con un tema más estructural, digamos, que va más allá de la propia política laboral del gobierno de la ciudad, pero que sin duda estamos alentando y estamos empujando. Por supuesto que cuando hablamos de trabajo digno y trabajo decente, esto se relaciona y tiene más que ver con una relación laboral tradicional, una relación de subordinación en donde hay un empleador y hay un trabajador asalariado, porque así es como está planteado el modelo de seguridad social en México. La seguridad social está anclada a tu puesto de trabajo y a la relación de subordinación. Por eso cuando yo hablaba de ciudadanía laboral, hacía referencia a que tendríamos que transitar a que todas las personas, independientemente de la relación laboral que establezcan, independientemente de su trayectoria laboral, tengan derecho a la seguridad social. Y ese es un gran reto y ese, digamos, sería el gran reto de la ciudad y en general del país, porque responde más a un tema estructural y a un tema nacional. Entonces, no es que el Estado esté escapando hacia no garantizar el trabajo digno, por el contrario, la STIFE hace un gran esfuerzo para que se garantice el trabajo digno para todas las personas, pero dada el modelo laboral que actualmente está en México, pues esto está anclado a una relación laboral subordinada. Por ello, el tránsito hacia esta ciudadanía laboral de la que tanto hablé durante mi presentación y la que estamos empujando a través del diálogo social con empleadores y también a través del diálogo social con instituciones más del gobierno de México. Con esto creo que ya serían las 3 preguntas que me hicieron, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Pues igual nos están siguiendo la retransmisión por Facebook, hay algunas preguntas que han ido llegando. Si llega alguna más, pues las vamos formulando. Las preguntas que tenemos registradas para la doctora Araceli Damián son los siguientes. Bueno, en primer lugar, Sofía pregunta que ¿por qué se considera la vivienda fuera de los niveles formales de bienestar? Entiendo que se refiere a la cuestión de la Constitución de la Ciudad de México, no considera el sistema de vivienda dentro del sistema de bienestar, ¿no? Fernando pregunta ¿cuál va a ser la medición de impacto de los programas a los que se le hicieron cambios por razón del COVID? Salvador, perdón, sí, Fernando otra vez, perdón, pregunta por si podrían hacer algún comentario, entiendo que la doctora Araceli, quizás también la doctora Soledad, sobre el programa de vivienda incluyente. Y por último, pues hay una pregunta que se repite en varios casos para la doctora Araceli, que tiene que ver con cómo va, qué plazos, qué perspectiva hay de funcionamiento de este nuevo sistema de planeación y de evaluación con la autonomía del Consejo de Evaluación, que digamos que planificación hay en ese sentido. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, efectivamente, el tema de la vivienda no es que no esté considerada dentro de lo que tiene que ver con el bienestar. De hecho, bueno, está considerada como un derecho en la Constitución, pero se hizo en la Constitución, fue un proceso muy complejo de elaboración, participaron muchas personas, había diferentes opiniones. Y al momento de escribir el tema de sistemas, porque se imaginaron la política social
ya como sistemas, no como áreas específicas o como cuadros que, bueno, aquí está salud, y aquí está vivienda, y aquí está cuidados, y aquí está, sino todo como un sistema. Entonces, dentro del sistema de bienestar, pues sí quedó fuera empleo, quedó fuera alimentación, quedó fuera vivienda, que desde nuestra perspectiva deberían de formar parte de ese gran sistema de bienestar, porque pues el sistema de bienestar abarca todo. Digamos, la gran mayoría de los derechos tendrían que estar dentro de ese gran sistema, y creo que ahí es donde nosotros planteamos que debería de haber quizá una modificación a la Constitución, pero esa es nuestra opinión desde el Consejo de Evaluación, y pues esa la transmitiremos al Congreso, ya que publiquemos esta evaluación estratégica, porque lo que yo les presenté es parte de dos temas. Una evaluación estratégica que hicimos en el Evalúa, que estamos ya en el proceso, ya finalizando para su próxima publicación, y ahí haremos esa recomendación tanto al gobierno como al Congreso en materia de incluirlo. El otro tema de cómo vamos a medir el impacto, pues precisamente acabamos de tener una reunión el día de ayer con el Comité de Evaluación y Recomendaciones, que es el comité de académicos que discuten y aprueban lo que hacemos en el Consejo de Evaluación, y se aprobó que iniciáramos un proceso de evaluación de lo que está ocurriendo con los programas sociales y todo lo que tiene que ver con el COVID. Entonces, efectivamente, vamos a ver qué pasa en términos de, digamos, ante un presupuesto restringido, sin muchas posibilidades de endeudamiento, pues cuál fue la reacción del gobierno y finalmente cómo lo toma la población. Está muy difícil el tema de las encuestas, vamos a intentar hacer alguna encuesta telefónica, no sabemos todavía porque pues inclusive nosotros salir a campo pues no podemos, pero sí vamos a hacer la evaluación de el impacto de estas reestructuraciones de los programas sociales y su transformación en acciones. Ahora, el tema del programa de vivienda incluyente, pues es un tema que pues se quedó como en el congelador ahorita. Se paró la construcción. Es un tema interesante. Yo creo que uno de los problemas que hay en la ciudad, y creo que es muy evidente que zonas con mucha pobreza tengan también altos índices de contagio del COVID, es que tenemos un problema muy fuerte de hacinamiento, y que tenemos que promover esquemas de incorporación, no nada más de vivienda social, sino que esta vivienda tenga niveles de calidad. Y yo creo que va a ser muy interesante pues que se consolide un programa de esa naturaleza de vivienda incluyente en donde pueda haber grandes desarrollos inmobiliarios, en donde haya una mezcla de estratos sociales o de grupos sociales, pero que la calidad de la vivienda sea pues muy similar. O sea, en realidad necesitamos promover que las personas de cierto ingreso hacia abajo pues tengan mejores condiciones de vivienda. Pero creo que en materia de vivienda pues se van a requerir muchos recursos. Creo que un tema, por ejemplo, para las alcaldías, sería muy importante a partir de esto apoyar la ampliación de cuartos extra, pero no con láminas metálicas y asbestos, sino con buenos materiales, mejorar las condiciones de higiene, que hubiese programas específicos para... Muchas viviendas en la Ciudad de México tienen la llave en el terreno. Entonces sería muy importante, por ejemplo, llevarlo hasta la vivienda. Ojalá que las alcaldías hagan un programita que les ayude a la gente llevar ese tubo desde su terreno hasta su casa y que lo distribuyan en varias partes para la cosa de la higiene, etcétera. Pero bueno, lo de vivienda incluyente, pues,
es una apuesta del gobierno de la ciudad y tendrá que ser evaluado en algún momento. Más adelante, ahorita no podemos decir mucho. Y en términos del sistema de planeación, pues se necesita instalar el Instituto de Planeación. Es un proceso complejo. Se tiene que elegir, se tienen que hacer las propuestas, hacer la convocatoria. Y es otro de los temas que se ha detenido por por el COVID y por los propios tiempos en el Congreso, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Pues, muchas gracias, doctora. Vamos acercándonos al tiempo que teníamos previsto para concluir. Nada más un par de preguntas más que nos llegan para las dos ponentes. En primer lugar, pues para la doctora Soledad, ¿cómo se define o cómo se estimó, se construyó este monto de 1.500 pesos de apoyo para este grupo de trabajadores en situación de desempleo? Y para la doctora Araceli, pues ¿cuáles serían los nuevos programas que pueden hacer falta en la Ciudad de México para complementar la política social? Y también entiendo que puede ser una pregunta para ambas ponentes. ¿Cuál sería el papel de las organizaciones sociales en el ciclo de las políticas laborales, las políticas sociales? Tengo que comentar que nos están llegando muchas preguntas por esta vía y también por Facebook, que estamos retransmitiendo, así que estamos tratando de hacer una selección de aquellas que tienen mayor relevancia y se apegan al contenido de las presentaciones y el tema que se está abordando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pudiera primero intervenir la doctora Soledad y posteriormente la doctora Araceli para ya ir concluyendo el evento. Sí, para dar este monto de 1.500 pesos, lo primero que se hizo, pues bueno, fue calcular y que tuviéramos una mayor cobertura, y además también responde a que es el monto que se estaba dando originalmente a otra serie de acciones sociales, por ejemplo, a trabajadoras sexuales, por ejemplo, a población de pueblos originarios. Entonces, para que fuera equitativo, para que a todos fuera el mismo apoyo, por eso es que se decidió que fuera el apoyo de 1.500 por 2 meses. De hecho, por ejemplo, para la población de pueblos originarios se les dio un único apoyo de 1.500, y justo para hacerlo equitativo, en este momento les estamos dispersando dentro de la Secretaría de Trabajo un apoyo más para que todos tengan los 2 meses de 1.500 pesos. Entonces responde a que es el apoyo que se le brindó en primer lugar a grupos vulnerables como trabajadoras sexuales y como grupos de población de pueblos originarios, y para tener mayor cobertura. Respecto a cuál es el papel de las organizaciones sociales en esta política social o política laboral, bueno, pues sin duda es fundamental. Nosotros aquí dentro del gobierno de la Ciudad de México partimos de esta apertura, de una gobernanza, del diálogo social, y las organizaciones sociales en particular en el ámbito laboral han sido de gran apoyo. Les podría dar rápidamente el ejemplo de las trabajadoras del hogar. Nosotros en el gobierno de la ciudad, el primer grupo que retomamos para poder, digamos, que se hicieran valer sus derechos fueron las trabajadoras del hogar, y sin duda las organizaciones sociales contribuyeron de gran manera a lo que ahora ya tienen derecho estas trabajadoras. Hicimos en la Secretaría de Trabajo una mesa de diálogo en el que participó gobierno federal, academia, gobierno de la ciudad y varias organizaciones sociales. Entonces yo soy de la idea de que en materia laboral al menos las organizaciones sociales son fundamentales para transitar hacia esta ciudadanía laboral y a que para cada vez más personas tengan acceso a derechos laborales. Bueno, pues en términos de nuevos programas en la Ciudad de México, hemos hecho un análisis de la vulnerabilidad y de la capacidad que tiene el gobierno tanto de la ciudad como federal para llegar a los hogares en una situación de crisis, y bueno, eso se refleja también en una situación, en situaciones normales, ¿no? ¿A dónde no llegamos? ¿A quiénes son a los que estamos dejando fuera de esta serie de apoyos? Pues de los que hemos identificado en primer lugar es a los hogares que tienen niños
de 0 a 3 años. Nos podemos ir de 0 a 5 años, porque el apoyo de Mi Beca para Empezar está ligado a la asistencia escolar. Entonces, no tenemos un programa para la población que no asiste a las escuelas, que es por edad, que son precisamente las de 0, 1 y 2. Entonces, los hogares de reciente creación que tienen hijos chicos, ahí nos está costando un poco más de trabajo de llegar a través de todos estos apoyos y podría ser una nueva iniciativa, pero ahorita no hay recursos, o sea, tendríamos que llegar a un diálogo social en donde participaran empresarios, en donde participara la clase media, los académicos, en donde estemos dispuestos a pagar más impuestos. O sea, yo sé que la jefa de gobierno ha dicho que no quiere cobrar más impuestos y que no va a cobrar más impuestos, pero en realidad, para poder dar una política social de mayor alcance, envergadura, de mayor y más consolidada, se requiere más dinero. Y hay pues algunas formas, por ejemplo, se discutió el tema de las plusvalías, que es esta cuestión de quienes viven en lugares de nivel socioeconómico alto, en edificios, etcétera, gozan de características urbanas, que se han hecho inversiones enormes, tienen agua, tienen transporte, tienen medios de comunicación y pagan lo mismo que una persona que vive en un lugar en donde a lo mejor falta agua o no hay suficiente transporte público, en materia, por ejemplo, de predial. Entonces, la idea de las plusvalías es reflejar en el pago del predial, por ejemplo, esos bienes y servicios que la gente de más recursos recibe por inversiones que hace la ciudad. Entonces es como regresarle un poco a la ciudad la inversión de la que está gozando quien vive bien y quien puede pagar, ¿no? Ese es un tema, pero bueno, sé que está como un poco vedado porque se ha dicho que no se va a hacer. Pero sí sería muy bueno conseguir recursos de alguna manera para esa población de 0 a 2 y hasta 3 años que no van a la escuela. Y luego hay una cuestión ahí de insuficientes lugares para la población de preescolar o que los padres no los llevan a la escuela. Entonces, ojalá que ahora haya un incentivo con Mi Beca para Empezar, para que en verdad los niños los empiecen a llevar a las escuelas a partir de los 3 años y que ya no se nos quede fuera ninguno de esas familias que tienen niños menores de 5 años. Ese es un tema. El otro que sí está ayudando, por ejemplo, los programas de la STIFE y el seguro de desempleo, es la población, que eso lo vamos a ver el viernes, por cierto, que es la población que está en donde no hay niños menores de 18 años y no hay adultos mayores. Entonces tenemos toda esa franja de 18 a 65, 68 años que no reciben un programa social propiamente dicho, a menos, entonces hay muchos de ellos que ahorita están perdiendo el empleo, que no están teniendo recursos, entonces también hay que ver cómo estructuramos algo para en estos momentos de crisis poderles llegar más fácilmente y tener, yo creo, bueno, hay un recurso que se está utilizando de contingencias, pero yo creo que vamos a tener también que pensar en fortalecer el recurso que tiene que ver con estas contingencias, emergencias que el gobierno tiene que reaccionar dándole recursos a las personas. Eso es lo que yo diría. Pues muchas gracias, doctora Araceli, doctora Soledad. Pues se nos está agotando ya el tiempo que teníamos previsto. Algunas preguntas que se quedaron ahí en el tintero se las haremos llegar a las ponentes para buscar que se puedan responder. Muchas personas están o han preguntado si se compartirá las presentaciones, las compartiremos en los correos que registraron para la asistencia y también buscaremos que las podamos difundir en nuestra página para que estén disponibles. Creo que nos quedamos con reflexiones muy valiosas el día de hoy, muy actuales, en un momento en el que hay
una situación de excepcionalidad, de transformación constante de la actividad pública, de las políticas públicas. Y creo que las visiones que nos han dado pues, permiten entender cómo el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías están tratando de responder desde la política social y desde la política laboral a esta situación sin precedentes, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje para todos y nos permite pensar en el futuro, pensar en planeación, pensar en evaluación y en qué puede ser mejorado. Les agradezco infinitamente a todos su interés, su participación, particularmente pues, a la doctora Soledad. Y pues los estoy convocando, los convocamos a que asistan el viernes a la sesión que tendremos, en las que se abordarán los principales grupos vulnerables en términos de sus ingresos en América Latina y en la Ciudad de México, en la sesión que tendremos a partir de las 10 de la mañana el próximo viernes, también por Zoom, y pues ahí contaremos con la participación de Pablo Llanes, quien es coordinador de investigación de la CEPAL, la sede subregional. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias, Soledad. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Nada más aprovechar un comercial, decirles que todavía estamos dando el apoyo para el desempleo, de 1,500 pesos por 2 meses. Les voy a decir el link por si nos ayudan a la difusión. Claro. Son muchos trabajadores, a todavía los que pueden acceder, tenemos como 10,000 apoyos todavía. Es desempleocovid.cdmx.gov.mx. En esta plataforma se registran, nosotros evaluamos y bueno, damos el apoyo de inmediato si es que cumplen con los requisitos que pedimos, que sobre todo es que vivan en la Ciudad de México y que su empleo haya sido en la Ciudad de México y haya sido formal, que hayan tenido IMSS. Entonces, ayúdennos con la difusión y muchas gracias, Araceli, muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Y bueno, por supuesto, lo que haremos es que nos preguntan si vamos a hacer evaluación. Claro que vamos a hacer la evaluación de los programas, así es. Bueno, muchas gracias, Soledad, y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nos escucharon, nos acompañaron. Gracias. Gracias, Guillermo. Y al equipo de Gracias y buen día. Bye.